compatriotas, arribamos al 65 aniversario del triunfo de nuestra revolución socialista. Muchos han sido los retos y desafíos que hemos tenido que enfrentar para llegar hasta aquí. Pero ha valido la pena. La obra de la revolución y sus conquistas sociales, aún en medio de las dificultades, así lo corroboran. El 1 de enero pasado se cumplió el 65 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. Sin embargo, el pueblo trabajador de Cuba no tiene nada para festejar y prácticamente no le quedan casi conquistas sociales que defender. 65 años después del triunfo de la revolución, las condiciones de vida se tornan cada vez más insoportables, se pasa hambre y la crisis no hace más que profundizarse. El gobierno castrista responsabiliza al bloqueo imperialista de Estados Unidos y, en el marco de una inflación insoportable, anuncia un gasolinazo de más del 500%, una nueva devaluación del peso cubano, aumentos del gas, la electricidad y el agua, despidos, la necesidad de recortar subsidios, de combatir las distorsiones de la economía y de realizar sacrificios, mientras se espera la llegada futura de inversiones extranjeras. Las medidas anunciadas por el gobierno no tienen nada que envidiar a las del recientemente elegido presidente de Argentina, el libertario Javier Milei. Mi nombre es Alexandra León y esto es Armas de la Crítica. Antes de continuar, los invitamos a suscribirse y activar la campanita para estar atentos a nuestros próximos videos. Ahora sí, veamos un poco de qué estamos hablando. Diputadas y diputados, esta última sesión de la Asamblea del 2023 puede marcar el inicio de una nueva tendencia en el comportamiento de la economía cubana. Corregir profundas distorsiones y desviaciones estructurales que lastran el desempeño económico es palabra de orden para remontar la complejísima situación que enfrentamos hoy por los impactos combinados del cerco norteamericano, la crisis en las relaciones económicas internacionales y nuestros propios errores. Una vez más, todo dependerá de la capacidad que tengamos de ejecutar e implementar adecuadamente las medidas aquí enunciadas. En la compleja e inaplazable batalla económica es imperativo avanzar en productividad, orden y eficiencia, aunque ello implique algunos sacrificios. Porque cuando hablamos de un 30% de inflación hay que precisar al menos dos cuestiones. Eso no quiere decir que todos los precios crecen 30%. La inflación mide una cesta de bienes y servicios y calcula un crecimiento que es promedio. Y en el sector agropecuario, que es donde nuestra población básicamente acude a la compra de productos, de alimentos, estamos cerrando el año con un 72% de inflación. Pero nosotros tendremos que avanzar en un momento posterior a ir a decir, bueno, ¿quiénes realmente están en condiciones de pagar el precio real que cuesta los productos de la canasta para seguir subsidiando a todo el que realmente no pueda? Es un tema que no lo vamos a hacer mañana, pero vamos a seguir trabajando hasta que lleguemos a ese momento. Entre las acciones que implementaremos en los próximos semanas y meses, de una manera gradual, no hay un desespero en ello, es la necesidad de actualizar los precios de los combustibles. Por tanto, vamos a empezar a cobrar en dólar la gasolina a todos los turistas y a todos los visitantes internacionales. Pero nosotros no podemos solo cobrar en dólar, para lo cual se va a crear una red de servicentros que van a trabajar en dólar si mantenemos la gasolina a 30 pesos. Por tanto, hay que acercarlo a la tasa de cambio y subir de manera equivalente el precio de la gasolina en moneda nacional. Se han hecho grandes esfuerzos e inversiones para garantizar la estabilidad del servicio de agua, problema que no está resuelto todavía, hay provincias más afectadas que otras, pero nosotros no podemos seguir cobrando esa tarifa, sobre todo a los que no tienen un reloj, que pagan lo que consumen. Tenemos que incrementar
los precios del cigarro y los tabacos. Tenemos también que modificar los precios del gas licuado. Se ha identificado un grupo de tarifas de transporte que son insustentables en el tiempo y que seguirán definiendo cuáles de ellas tendrán que aplicarse otros precios. Recordar que el presupuesto del Estado en nuestro país se financia con emisión monetaria, o sea, se incorpora nuevo dinero en circulación. Es un dinero que no ha tenido un respaldo productivo y por lo tanto la emisión monetaria también tiene un impacto inflacionario en la economía. Tenemos un grupo de precios en la economía que se nos han quedado rezagados. Un grupo de precios que hoy no responden a los costos, no responden a la realidad. Están generando además una distorsión grande en los precios relativos y lo tenemos que ordenar. Y tenemos que priorizar en todas las medidas que tomamos que tengan que ver con incremento de precios, eliminar subsidios. Tenemos que priorizar la atención a las personas y familias en condición de vulnerabilidad. Hoy el tipo de cambio en mercado legal, ustedes saben por dónde está, mucho por arriba, 200, 250 o más. Nosotros tenemos que recuperar la gestión y el control de las divisas por el Estado. Y ese tipo de cambio en mercado ilegal, además de ser una vía de captación de divisas que no están entrando al Estado, es un referente en la formación de los precios de la economía. Entonces, ese es el programa de estabilización macroeconómica también. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que adoptar? Medidas todas con riesgos, En nuestra capacidad de minimizar esos riesgos está el éxito, pero no podemos seguir con tres tipos de cambio prácticamente que tenemos en la economía: el tipo de cambio 1 por 24, el tipo 1 por 120 y un tipo de cambio que no es cualquier tipo de cambio. Es un tipo de cambio que está captando un nivel importante de divisas y siendo referente de precios del sector no estatal y además trasladando esos costos a empresas estatales que se encadenan con el sector no estatal. La eliminación paulatina de algunos subsidios y los cambios en la política fiscal, entre otros, van orientados a corregir desviaciones y distorsiones insostenibles en las condiciones actuales de la economía. Pero sí se puede ahorrar mucho en materia de gastos administrativos, en temas de plantillas que no son estrictamente necesarias. Todo municipio que tenga un déficit presupuestal no solamente es aprobar el presupuesto del año que viene, sino junto con ese presupuesto tiene que presentarse allí por el intendente un plan concreto de acciones de cómo se van a incrementar ingresos y cómo se van a disminuir gastos. Decisiones que han estado estudiadas y previstas, como son algunos incrementos salariales, incrementos de pensiones, están sujetas a que nosotros podamos lograr esos objetivos, que es disminuir gastos, es incrementar ingresos para poder generar la fuente que nos permita sustentar la aprobación de políticas sociales, y una de ellas es el justo incremento de las pensiones. Subsidiar a personas y no a productos. La ausencia de un mercado cambiario estable afecta el control del tipo de cambio oficial. Provoca la devaluación del peso cubano, incrementa su inconvertibilidad y por ende la función del dinero y del salario. De que para nada la visión de este gobierno es ir a dolarizar la economía. No es la visión nuestra, no es dolarizar la economía. Todo lo contrario, tenemos aprobado un programa fuerte de desdolarización de la economía. Pero yo tengo que decirle también responsablemente que para llegar a esa meta, para transitar ese camino, tenemos que pasar por dolarizaciones parciales. Como vemos, no son pocas las medidas que se están aplicando y que de conjunto implican un enorme deterioro de las ya miserables condiciones de vida del pueblo empobrecido de Cuba. Sin embargo, afirman los personeros del régimen que de lo que aquí se trata no es de un ataque al nivel de vida de los explotados, que aquí nadie está descargando la crisis sobre los hombros de las masas. Solo se trata de la corrección de distorsiones. Si no, veamos. Hemos sido extremadamente lentos en ello. Y es por la sensibilidad, por evitar terapias de choque, evitar que... Pero afirmo enfáticamente que para nada existe un paquete neoliberal contra el pueblo, ni una cruzada contra las MIPYMES, ni la eliminación de la canasta básica como ya la contrarrevolución está poniendo en las matrices en las redes sociales.
Por supuesto que no se trata de una terapia de choque o de un paquete neoliberal, aunque se parezca al paquete neoliberal de Milei como una gota de agua a otra. Además, ya en 1959, Fidel había advertido de las dificultades a las que se enfrentaba la revolución. Nadie puede decir que no se les avisó con tiempo. Sí están las de Fidel, que en esa ocasión nos advirtió: la revolución empieza ahora. La revolución no será una tarea fácil. La revolución será una empresa dura y llena de peligros. Esta revolución comenzó por decirle al pueblo en la hora de mayor celebración y alegría lo siguiente, y cito: la alegría es inmensa y sin embargo queda mucho por hacer todavía. No nos engañamos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo será más difícil. Esas son palabras de Fidel en las primeras horas del triunfo revolucionario en 1959. La alegría es inmensa y sin embargo queda mucho por hacer todavía. No nos engañamos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil, afirmó. Pero veamos cuáles son las causas que aducen los representantes del régimen para justificar este ataque al nivel de vida de los explotados. ¿Qué sería de este país? ¿Cómo funcionaría esta economía si no fuera por ese criminal y cruel bloqueo? Hemos trabajado en un escenario de economía de guerra y seguimos trabajando en un escenario de economía de guerra, con todas las complejidades que ello trae. Esto ha generado una agudización de la situación socioeconómica del país, derivada de un bloqueo recrudecido, y a pesar de la insistencia en las campañas mediáticas de los enemigos de la revolución, donde reflejan que el bloqueo no tiene nada que ver con la crisis que atraviesa el país, que es una incapacidad del gobierno a resolver los problemas, nosotros sí tenemos que reiterar que el bloqueo sí hace daño, y no pocas veces el presidente, nosotros hemos dicho: quítenlo y verán lo que es capaz de hacer todo este pueblo sin el bloqueo. Economía de guerra la hemos llamado, porque debe operar en un escenario de política de máxima asfixia, diseñada y aplicada contra un pequeño país por el más poderoso imperio de la historia. La política de hostilidad permanente y de bloqueo del gobierno de los Estados Unidos es la principal causa de las dificultades de nuestra economía. No tengan dudas de esta realidad. Nadie puede negar que el bloqueo yanqui sea un impedimento para el desarrollo económico de Cuba. Pero, sin embargo, vamos a demostrar a lo largo de este video que las razones del estancamiento económico son mucho más profundas. En todo caso, el bloqueo no impide la llegada de inversiones y de capitales extranjeros y tampoco impide que los nuevos empresarios rojos salidos de las entrañas mismas del Partido Comunista de Cuba se sigan enriqueciendo. Debemos continuar trabajando, como ya planteé, en la incorporación de más inversión extranjera directa al plan. Y yo ratifico que nuestras estrategias del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y su actualización perspectiva, la inversión extranjera no es una opción, está establecido y así por el gobierno, que es necesario ampliar la participación de inversión extranjera para que aporte financiamiento, know-how, para lograr las metas que nos hemos propuesto de desarrollo. El pueblo espera que los empresarios cubanos apuesten con todo por su país. Y sobre todo, ir descentralizando para que las empresas
puedan hacer sus negociaciones directas y puedan crear inversiones en beneficio del país. Con relación a la forma de gestión no estatal, quiero recordar que forman parte del sector empresarial del modelo económico y social refrendado en la Constitución de la República. En este sentido, se debe propiciar que cuenten con las condiciones para contribuir de la manera prevista al desarrollo económico y social del país. Por supuesto que, si la salvación está en la inversión extranjera y en los empresarios y emprendedores cubanos que trabajan por el bien del país, habrá que garantizar no solo mano de obra barata, sino bien disciplinada. Así que, tal cual patrones y capangas al servicio del capital, tratan de vagos a los explotados y les exigen que vayan a trabajar, que lo hagan bien y que aumenten su productividad. Y hay otro grupo que no. Y usted lo ve cuando camina por las calles y cuando va a cualquier territorio y camina por las plazas, camina por los parques y ve a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana, gente sin trabajar. Es preciso lograr la comprensión de todos de que los recursos más seguros con los que podemos disponer serán los que seamos capaces de producir. Y para ello hay que incrementar la exigencia en cuanto a la necesidad de trabajar más y trabajar bien. El sistema empresarial debe estar dispuesto a hacer todo lo posible para estimular la producción de bienes y servicios que permitan ampliar la oferta, aprovechando adecuadamente las facultades que le han sido otorgadas. Esto se traduce hoy en trabajar más y sobre todo hacerlo bien. Y si alguien intenta rebelarse en contra de los abusos, enfrentar el paquetazo del gobierno castrista y sublevarse en contra de la política burguesa y antiobrera del régimen, advierte el gobierno de los nuevos empresarios rojos del Partido Comunista de Cuba. Hoy podemos decir con sano orgullo que ni agresiones externas, ni los golpes de la naturaleza, ni nuestros propios errores han impedido que lleguemos a este 65 aniversario. Aquí estamos y aquí estaremos. De hecho, enfrentaremos a partir de hoy fuertes críticas y tergiversaciones por parte de los enemigos de la revolución, pero nosotros vamos a avanzar en ello con la convicción de que es el camino correcto para ir transitando y salir de esta situación y mejorar la situación actual. La unidad formada por el partido, el gobierno, las organizaciones de masas y todo nuestro pueblo como parte de los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, es el escudo contra el que se estrellarán una vez más todos los planes subversivos del enemigo, que incluyen desde el uso sistemático de la mentira y hasta el terrorismo. Ese es el objetivo de la guerra económica y los resultados se materializan con claridad, aunque no alcanzan a cumplir con la meta que se trazó el imperialismo desde el triunfo de la revolución. Junto a las acciones constantes de subversión y desinformación contra Cuba, la meta es quebrar al país, provocar la descomposición social y generar la ingobernabilidad, un propósito en el que han fracasado rotundamente. Hoy puedo afirmar con satisfacción que la Revolución Cubana, tras 65 años de existencia, lejos de debilitarse, se fortalece. En este supremo empeño, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, fieles y seguros guardianes de la revolución,
participarán decididamente. Si ayer de las armas victoriosas del ejército rebelde emergió libre, hermosa, pujante, invencible la patria nueva, hoy puedo afirmar que ante cualquier amenaza o debilidad, sus combatientes no renunciarán a continuar siendo, junto al partido, el alma de la revolución. Repetimos, nada que envidiar a la política represiva y antiobrera de Milei. Uno escucha estas medidas y pensaría que los castroestalinistas cubanos se hicieron anarcocapitalistas. Con la excusa del bloqueo yanqui y en el marco de una brutal crisis, la nueva burguesía castrista le ha declarado una verdadera guerra de clases a las masas trabajadoras cubanas. Y aunque el ataque está en marcha, sin embargo, el régimen ha decidido emprender una retirada táctica por temor a una respuesta de masas y a que Díaz-Canel termine como Batista. Veamos. Y lo interesante de esta gira que está haciendo él, que por cierto no la está haciendo solamente Díaz-Canel, sino que la gobernadora de La Habana con un séquito está yendo a todos los municipios de La Habana a tantear la opinión del pueblo. O sea, aquí lo interesante y verificado es que hay, como lo ves, la gestualidad y todo, que están muy preocupados por la reacción de la gente. Donde queremos rectificar las cosas mal hechas, es decir, las distorsiones, como le hemos llamado, reimpulsar la economía, pero lo que sí es importante, que todos comprendamos que esto marca un antes y un después. Díganme qué paquete neoliberal en el mundo empieza aumentando los ingresos de los trabajadores de dos sectores de la sociedad como son salud y educación. Por lo tanto, esto no es un paquetazo, hemos aplicado de todas las medidas, hemos aplicado una. ¿A quién perjudica? A nadie. Es un reconocimiento a dos sectores de los que tienen las funciones más importantes en la sociedad, que es garantizar la vida, la salud y la educación. Se ha tomado la decisión de aplazar la implementación de una proyección de gobierno vinculada con la actualización de los precios de los combustibles y su comercialización en una red seleccionada de servicentros a vender en divisas. En esta decisión influye la ocurrencia de un incidente de ciberseguridad en los sistemas informáticos para la comercialización de los combustibles cuyo origen se ha identificado en un virus desde el exterior, en las causas en las cuales estamos haciendo una investigación. La retirada táctica del gobierno, que no podía menos que abrir una crisis política, fue acompañada por la destitución de varios ministros como chivos expiatorios, incluyendo al ministro de Economía Alejandro Gil Fernández. Sin embargo, como también ha quedado claro, una retirada táctica en esta guerra de clases no implica que la ofensiva haya sido derrotada. La nueva burguesía castrista ha anunciado la entrada en vigor del paquetazo económico para el 1 de marzo. Economía de guerra, dicen estos sinvergüenzas, mientras les tiran la crisis a los trabajadores y ellos siguen realizando enormes negocios con los capitales extranjeros que vienen a quedarse con la hotelería y los negocios del turismo, el petróleo, el níquel y a superexplotar a los trabajadores en la zona económica especial Mariel por salarios de alrededor de $33 mensuales en la Cuba capitalista del castrismo y de los nuevos empresarios rojos surgidos de las entrañas del Partido Comunista. Pero cabe preguntarse cómo es que llegamos hasta aquí. A lo largo de este programa explicaremos, en polémica con diferentes politólogos, intelectuales e influencers de diferentes ideologías, qué es y a dónde va Cuba, a la vez que iremos desmontando diferentes mitos acerca de la revolución que circulan en la academia, en los medios de comunicación y en las redes sociales y que impiden tener una comprensión científica de lo que está pasando. Empecemos con Agustín Laje y el mito que reproduce sobre el origen histórico de la Revolución cubana. ¿Por qué solo en Cuba funciona la teoría del Che? Porque en Cuba recibieron apoyo de los Estados Unidos, porque hicieron algo maravilloso que fue engañar al público haciéndose pasar por demoliberales.
queremos la Constitución de 1940, para eso es la revolución, queremos restablecer la democracia liberal y llamar rápidamente a elecciones. Ese era el discurso de Fidel Castro, con el cual engañó a la totalidad de la opinión pública internacional, lo que le valió el respaldo incluso de la CIA, que apoyó incluso económicamente a la revolución. ¿Cómo sabe que el gobierno revolucionario no es comunista? I am not communist. I am not agree with communism. My acts prove for the press in Cuba. The party for the papers do. Finish Hitler. To establish censorship. There is no doubt about free trade is the first enemy of dictatorship. I have said very clear that we are not communists. It's the truth. You said that in 18 months or so there will be free elections in Cuba. When this time comes, will all political parties be allowed to run candidates in these elections? Yes, of course. All political parties, including the directorial? Of course, if we don't give free to all the political parties to organize, we are not a democratic country. We have fought for the democracy here and for the freedom of our people. We don't want to stop and to put any difficulty to anybody. We believe in democracy. Why will it be necessary to wait 18 months before free elections can be held? Well, do you think it is good for the Cuba now, when all the people what want is peace, when all the people that what want is that the government repair the mistakes and the barbarity of the before government? Don't you believe that our country at least 1 year to work? Do you believe that in the fight of the political party, is it possible to do anything? If we give a free election tomorrow, we win because we have almost all the people. We have now more people than in 18 years. Because after 18 years, I am sure many people are going to be tired of me and of everybody, because people tired very, very fast. But do you feel that there would be trouble if free elections were held tomorrow in Cuba? Do you feel that you would rather have almost over a year in order to consolidate things before free elections are held? I think it is good at about 18 months, not more and not less. La reunión que usted, comandante, la reunión que usted tuvo ayer con los miembros de la prensa, entre ellos estaba Mike Wallace, un periodista muy conocido de aquí, de la prensa norteamericana. Y él le recordó en esa entrevista, en esa reunión que usted tuvo, una entrevista que usted tuvo con él en el año 59, la primera vez que usted vino aquí a la ciudad de Nueva York. Y en esa entrevista usted le dijo, según el señor Wallace, que la revolución cubana buscaba una democracia participativa y elecciones regulares con varios partidos políticos, y lo estoy citando. Eso hace 37 años. ¿Qué pasó, comandante? Es correcto. Esa era nuestra idea, lo que pensábamos hacer en ese momento. Pero muy pronto se inició una lucha, una confrontación casi de vida o muerte entre Estados Unidos y Cuba. La revolución se radicalizó. Y el mismo día que estaban enterrando a los muertos asesinados por un ataque artero de una aviación con insignias cubanas y que era procedente de Centroamérica y de otras partes de Estados Unidos, ese día declaramos el carácter socialista de la revolución. Nosotros no engañamos a nadie cuando pensábamos las cosas que estaban pensando hacer, pero el proceso se radicalizó y las reglas cambiaron. Aquello se convirtió en una lucha vida o muerte, en que aquellas formas
de organización no se ajustaban a la necesidad que tenía nuestro país de defenderse y de sobrevivir. Y entonces ya no era la democracia representativa, la radicalización nos condujo al marxismo, leninismo y a otras formas de organización del Estado y a otras formas de organización del gobierno popular. Ese es en esencia lo que ocurrió. Según Agustín Laje, Fidel Castro era una especie de genio de la conspiración que puso a trabajar a la CIA para una revolución socialista. Una verdadera estupidez. La realidad está muy alejada del mito que reproduce Laje. Lo que dice Fidel Castro es verdad. La política de la guerrilla castrista estaba muy lejos de impulsar una revolución socialista. El programa del castrismo, expresado en su alegato, La historia me absolverá, luego del fracaso del asalto al cuartel Moncada y su captura por el régimen de Batista, no iba más allá de la democracia burguesa. Además, existía en ese entonces un partido que representaba oficialmente el estalinismo cubano, el Partido Socialista Popular, que estaba totalmente desprestigiado por haberle dado apoyo a Batista bajo la disciplina del estalinismo y su política de convivencia pacífica con el imperialismo. El mismo Che Guevara, en una carta al escritor Ernesto Sábato, afirmó: Al fin y al cabo, Fidel Castro era un aspirante a diputado por un partido burgués, tan burgués y tan respetable como podía ser el Partido Radical en la Argentina, que seguía las huellas de un líder desaparecido, Eduardo Chivas, de unas características que pudiéramos hallar parecidas a las del mismo Irigoyen, y nosotros, que lo seguíamos, éramos un grupo de hombres con poca preparación política, solamente una carga de buena voluntad y una ingénita honradez. Así vinimos gritando, en el año 56 seremos héroes o mártires. Un poco antes habíamos gritado o, mejor dicho, había gritado Fidel, vergüenza contra dinero. El programa de la guerrilla no trascendía los límites de la democracia burguesa y el método radical y ultraizquierdista de lucha, el foquismo, expresaba la radicalización de un sector de la pequeñoburguesía a la que la dictadura de Batista no le dejaba lugar para hacer carrera política dentro del régimen. Es por el límite democrático burgués de la política castrista y el desgaste del régimen de Batista que la guerrilla contó con la imparcialidad y hasta quizás con la simpatía del imperialismo yanqui. Tanto es así que cuando cae la dictadura a manos de una acción independiente de masas, una huelga general insurreccional de 5 días que destruyó al ejército de Batista en La Habana, lo primero que hace la guerrilla es devolverle el poder a la burguesía, formando un gobierno burgués de Frente Popular y nombrando presidente a Manuel Urrutia Lleó, ex juez bajo la dictadura de Batista. Pero las movilizaciones revolucionarias de las masas continuaron, incluso atacando la propiedad de los capitales imperialistas, como los ingenios azucareros y las propiedades de los terratenientes. Así, 7 meses después de haber asumido, una nueva movilización de masas imponía la renuncia de Urrutia, surgiendo un nuevo gobierno de Castro y el estalinista Osvaldo Dorticós Torrado. Estados Unidos, al ver que Fidel Castro era incapaz de desviar las acciones de las masas, de defender sus propiedades y de contener la revolución, lanzó una ofensiva militar contrarrevolucionaria en abril de 1961 bombardeando 3 aeropuertos cubanos, empujando a Fidel Castro hacia los brazos de la burocracia estalinista de la URSS. En consecuencia, casi 2 años y medio después de la caída de Batista, rompiendo con su programa burgués y en contra de su voluntad, Fidel Castro declaraba socialista la revolución. Así lo anunciaba al día siguiente de los bombardeos. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Compañeros, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en
todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios, marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y pongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito del combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y afrenta a su mismo. Ni Fidel Castro ni el Partido Socialista Popular Estalinista tenían una verdadera política anticapitalista ni revolucionaria y fueron condiciones excepcionales las que los obligaron a ir mucho más allá de lo que hubieran querido en la ruptura con la burguesía y el imperialismo. Sin embargo, si el castrismo y el estalinismo no pudieron impedir el triunfo de la revolución, ante la ausencia de una verdadera dirección revolucionaria, lo que sí lograron fue subordinar a las milicias obreras y burocratizar a los organismos soviéticos que las masas habían conquistado. Bajo la dirección castrista y del estalinismo, el Estado obrero surgía con deformaciones burocráticas, liquidando desde el inicio la democracia soviética y persiguiendo a todo aquel que tuviera diferencias políticas con la dirección castrista. Así, por ejemplo, los militantes trotskistas que, a diferencia del estalinista Partido Socialista Popular, participaron de la revolución, fueron perseguidos y encarcelados. De esa manera el régimen adquiría desde sus inicios formas burocráticas similares a las de la URSS estalinista. Luego de décadas de dictadura contrarrevolucionaria del Castro-estalinismo, han surgido desde ya hace unos años opositores y detractores no solo del régimen castrista, sino también de la revolución cubana. Como si fuera igual el movimiento revolucionario que derribó a Batista e impuso la expropiación de la burguesía y la ruptura con el imperialismo y la burocratización del proceso por el castrismo y el estalinismo. Es decir que, confundiendo el contenido de la revolución socialista con el contenido de la contrarrevolución burocrática, desencantados con los resultados de una revolución traicionada, se ubican del lado del capitalismo y del imperialismo. Se trata de una nueva generación que no vivió durante el régimen de Batista, que no participó del proceso revolucionario y que identifica la miseria, la escasez y la represión del régimen con las formas de propiedad conquistadas por la revolución y ya liquidadas por la contrarrevolución castrista. Un exponente de esta nueva generación de cubanos desencantados es Hardcore. Veamos lo que afirma en un debate de hace un par de años en contra de la youtuber Roxana Kramer. Pero sí quería comparar porque ella dijo que la Cuba después de la revolución era mejor que la Cuba de antes de la revolución. Primeramente quiero aclarar una cosa. No podemos comparar la Cuba de día de hoy con la Cuba de antes del triunfo de la revolución entre ellas, sino que tenemos que compararla en su propio ambiente. O sea, la Cuba del 59 con la América y el mundo del 59 y la Cuba del 2020 con la América y el mundo del 2020. Esto es lo que tenemos que hacer, porque claro, obviamente han habido avances científicos, etcétera, etcétera, y aún así nos vamos a dar cuenta que la Cuba de 2020 sale perdiendo con la Cuba de antes del 59. Hardcore compara los datos de la Cuba de Batista con los datos de la Cuba del 2020, es decir, de la Cuba traicionada del capitalismo restaurado. La realidad es muy distinta a la que presenta Hardcore. La revolución cubana fue una enorme conquista que permitió un mejoramiento inmediato de las condiciones de vida de las masas. Si no, veamos. Una investigación hecha por la Asociación Católica Cubana en 1957, basada en 2.500 familias rurales, encontró que 60% vivía en chozas techadas con madera de palmera y pisos de tierra sin recubrir, y sin agua, ni comodidades sanitarias de ninguna clase. En 70% de los casos se usaba alumbrado a queroseno y 30% no tenía iluminación. La alimentación básica consistía en arroz, porotos y vegetales, solo el 11% bebía leche, 4% comía carne y 2% huevos. El resultado era una deficiencia calórica de 1.000 unidades diarias. 3 años después de la investigación y un año posterior al triunfo de la revolución, la situación era la siguiente.
Las tarifas eléctricas se han reducido en 30%, las telefónicas a la mitad, las medicinas 20%. Se han construido 800 millas de nuevos caminos, 35 nuevos puentes, el ejército ha reforestado 133.000 acres. Se han confiscado $400 millones de propiedad robada por los hombres de Batista. Se han completado 10.000 unidades de viviendas, con 4 cuartos, para aquellos que ganan menos de $100 al mes. El costo es de 15,92 pesos, que no es en concepto de alquiler, sino de pago mensual por la compra de la casa. Los alquileres fueron reducidos a la mitad. En 8 meses se completaron 10 hospitales y 6.000 escuelas nuevas, incluyendo la creación de escuelas rurales. La expropiación de la burguesía, la economía planificada y el monopolio estatal del comercio exterior eran los rasgos estructurales que caracterizaban a Cuba como un Estado obrero en transición al socialismo. ¿Por qué hablamos de un Estado obrero en transición al socialismo y no de un Estado socialista? Es algo que explicaremos un poco más adelante. A la vez, el régimen castro-estalinista determinaba que ese Estado obrero surgiera con deformaciones burocráticas. Desde el punto de vista de la revolución socialista mundial y de los intereses de la clase obrera internacional, la revolución cubana fue, sin dudas, una conquista táctica que, usurpada por una dirección pequeñoburguesa, preparaba derrotas estratégicas, como veremos más adelante. Ahora bien, cabe preguntarse, si la revolución fue una conquista que incluso permitió mejorar el nivel de vida de los explotados, ¿por qué motivo Cuba está hoy en la situación miserable en la que se encuentra? Veamos qué nos dicen Juan Ramón Rayo, conocido economista liberal español, y el estalinista, también español, Roberto Vaquero. ¿Crees que Cuba, si se hubiese llegado a industrializar, habría alcanzado alguna fase de socialismo? Hombre, pues si no hubiera tenido relaciones de dependencia y se hubiera dedicado a desarrollar el país, pues puede ser que sí. Y todos los recortes que voy a mencionar a continuación son una consecuencia lógica y necesaria de ese empobrecimiento masivo que vive la isla como consecuencia de más de 60 años de socialismo. Dice, la probabilidad del trabajo. ¿Crees que si Cuba no hubiera tenido el bloqueo criminal, ahora sería de los primeros países mejores de Latinoamérica, como lo es en educación y sanidad? Es que el problema de Cuba es que no industrializaron el país. Lo ha dicho antes un chico, es que si no industrializas el país y no tienes capacidad productiva, ¿cómo vas a ser un país puntero? Es imposible. Según Rayo, la miseria que vive Cuba sería inevitable como consecuencia de más de 60 años de socialismo. En cambio, para Vaquero, no hubo socialismo en Cuba, aunque pudo haber llegado al socialismo si se industrializaba. Evidentemente, Rayo no entiende nada de lo que habla, dado que considera que en Cuba hubo y sigue habiendo socialismo, lo cual es totalmente falso. Para que quede claro, el socialismo es un sistema de producción superior al capitalismo y para conquistarse es necesario partir del grado más elevado de desarrollo de las fuerzas productivas que se pueda conquistar en el marco de la sociedad burguesa. Es decir, que para poder hablar de socialismo deberíamos tomar el poder en los países imperialistas más avanzados, como los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y Japón. Pero a Vaquero no le va mucho mejor, que defiende la estupidez antimarxista, incluso luego de la caída de la URSS y del fracaso estrepitoso de la teoría estalinista del socialismo en un solo país, de que Cuba, cercada por un mundo imperialista, sin apoyarse ni siquiera en los demás estados obreros que existían en 1959, podía conquistar el socialismo. Es decir, Cuba podía superar con sus propias fuerzas a los Estados Unidos y demás potencias imperialistas, ya no en el marco de un solo país, o una serie de países atrasados, sino, incluso, en una sola isla. Esta tesis contrarrevolucionaria, adoptada por el castrismo, le costó muy caro a la clase obrera internacional. Así, con la excusa de que estaban construyendo el socialismo nacional, en lugar de impulsar la revolución socialista internacional, se dedicaron a boicotearla usurpando el prestigio de la revolución cubana. Veamos un poco de esto. Nosotros por nuestra parte no teníamos ninguna duda que
el régimen checoslovaco evolucionaba peligrosamente hacia un cambio sustancial en el sistema. En dos palabras, de que el régimen checoslovaco marchaba hacia el capitalismo. Y marchaba inexorablemente hacia el imperialismo. Lo esencial que se acepta o no se acepta es si el campo socialista podía permitir o no el desarrollo de una situación política que condujera hacia el desgajamiento de un país socialista y su caída en brazos del imperialismo. Y nuestro punto de vista es que no es permisible y que el campo socialista tiene derecho a impedirlo de una forma o de otra. Nosotros, a raíz de la visita del compañero Gorbachov a Cuba en abril de este año, expresamos públicamente ante la Asamblea Nacional nuestro criterio de que debía respetarse el derecho de cualquier país socialista a construir el capitalismo, si así lo deseaba, del mismo modo que exigimos el más estricto respeto al derecho de cualquier país capitalista a construir el socialismo. Hemos venido a aprender cómo se comportan las leyes de la sociedad humana. Hemos venido a ver algo extraordinario. Algo extraordinario. En Chile está ocurriendo un proceso único, algo más que único, insólito. Es el proceso de un cambio. Es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente. Un proceso único, prácticamente el primero en la historia de la humanidad. ¿Qué menos podemos hacer nosotros y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Eso debiera estar inscrito en las banderas de la izquierda, con socialismo y sin socialismo. Aquellos que piensen que el socialismo es una posibilidad y quieren luchar por el socialismo, pero aún aquellos que no conciban el socialismo, aún como países capitalistas, ningún porvenir tendríamos sin la unidad y sin la integración. Nosotros no recomendamos fórmulas dogmáticas. No nos ponemos a recomendar que tenga tal y más cual sistema social. Conozco países con tantos recursos que con el uso adecuado de los recursos no tendrían ni necesidad, vean, de hacer un cambio revolucionario con relación a la economía de tipo radical como el que ha hecho nuestro país. Sabemos lo que ocurre en lugares como el más pobre de este hemisferio, que es Haití, los problemas que tiene de recursos naturales y de algunos muy ricos. No voy a discutir sobre este tema, pero el problema está en la distribución equitativa de la riqueza. Esto no necesita ni siquiera confiscar. No, en una concepción de lo posible, porque hay que pensar en lo deseable y lo posible. Hay que diferenciar entre lo que se puede soñar y lo que se puede realizar ahora. Y lo que se puede realizar ahora y podría realizarse dentro de 20 o 30 años a partir de las realidades del mundo actual.
Si me preguntara alguien por qué sentí gran satisfacción y júbilo cuando llegaron las noticias de un resultado electoral en nuestra queridísima Argentina. Bien, fíjese, hay una razón muy grande. Lo peor del capitalismo salvaje, como diría Chávez, lo peor de la globalización neoliberal es que el símbolo por excelencia, y no menciono un nombre, nadie puede quejarse, a no ser que alguien se sienta símbolo de lo que digo. Mi opinión, una de las cosas extraordinarias es que el símbolo de la globalización neoliberal ha recibido un colosal golpe. Ustedes no saben el servicio que le han prestado a América Latina. Ustedes no saben el servicio que le han prestado al mundo. En Hugo Chávez tenemos un continuador de la obra de Bolívar, de Sucre. Tenemos un continuador. Sé conocer a los hombres. Apóyenlo. Su espíritu de trabajo incansable ha ganado dos grandes batallas sumamente difíciles. La batalla del 11 de abril y la batalla de diciembre y enero, y la ganó con el apoyo del pueblo y el apoyo de los militares bolivarianos. Esa es una fuerza invencible, y es por eso que me parece que estoy viviendo en este minuto un momento verdaderamente histórico. Estas son solo unas pocas muestras de las políticas impulsadas por el Castro-estalinismo para estrangular junto a la burocracia soviética y el estalinismo en sus diferentes variantes la Revolución Socialista Internacional. En los años 60 impulsó en América Latina la guerra de guerrillas, mandando una muerte segura a lo mejor de la juventud y de la clase obrera latinoamericanas. En África colaboró en el desvío y contención de la lucha anticolonial de las masas, impidiéndoles que se hicieran del poder mediante el apoyo a los gobiernos de Frente Popular y a las nuevas burguesías nativas negras, socias menores del imperialismo. El castrismo apoyó el aplastamiento de la revolución política, la Primavera de Praga, en Checoslovaquia. Luego sostuvo el gobierno burgués de colaboración de clases de Allende y la Unidad Popular en Chile y la farsa de que se podía llegar al socialismo por vía pacífica, mientras se preparaba el golpe fascista de Pinochet. Colaboró en el desvío de la Revolución Centroamericana junto al sandinismo y el farabundo Martí, afirmando que Nicaragua y El Salvador no debían ser nuevas Cubas y apoyando los pactos contrarrevolucionarios de Esquipulas y Contadora. Apoyó la política restauracionista de Gorbachov en la URSS. Creó una verdadera internacional contrarrevolucionaria, el Foro Social Mundial, junto a Lula, Chávez y Evo Morales, e impulsó la estafa de la revolución bolivariana con su política de colaboración de clases en América Latina, y también impulsó el desvío de las luchas contra las guerras de Irak y Afganistán de los obreros latinos y afroamericanos en Estados Unidos, llamando a votar por Obama para, luego de toda esa política de traición de la revolución latinoamericana y mundial, terminar restaurando el capitalismo en la isla, afirmando que el socialismo no funciona ni siquiera en Cuba. Cuanto más impulsaba su política de colaboración de clases a nivel internacional, más avanzaba en la restauración capitalista en la isla. Veamos lo que anunciaba Fidel Castro a inicios de la década del 90, algunas de las medidas restauracionistas impulsadas por el castrismo y la incomprensión de su significado histórico por parte de la youtuber y profesora de filosofía Roxana Kramer. Nosotros planteamos que si debemos afrontar un periodo especial en época de paz,
un duro periodo especial. Nuestra tarea no debe ser solo la de sobrevivir, sino incluso la de desarrollarnos. Esos valores ahora estarán presentes. Ahora a este país se le pide un internacionalismo, una misión internacionalista extraordinaria. Salvar la revolución en Cuba, salvar el socialismo en Cuba. Y ese será el más grande servicio internacionalista que pueda prestar nuestro pueblo a la humanidad. Tras la crisis de los 90, ¿hubo pobreza en Cuba? Si tomamos el informe del PNUD de 1997, Cuba estaba en el mejor lugar en relación a los países subdesarrollados de la región. Es decir, aún en periodos de crisis económica, estuvo en el mejor lugar de la región, de América Central. Se cerraron muchas empresas y disminuyeron formas de recreación. Pero las medidas distaron mucho de ser las que toma el neoliberalismo en idénticas circunstancias, en donde siempre la pagan más los que están en condiciones más vulnerables. Pese a la crisis, no proliferaron personas sin hogar, no aumentó la mortalidad infantil, no disminuyó la expectativa de vida, se mantuvo el empleo y el ingreso, y los bienes de consumo se trasladaron casi totalmente a la libreta de racionamiento, para garantizar una distribución lo más equitativa posible. Todos siguieron teniendo acceso a la educación universal y gratuita, al servicio gratuito de salud y a otros servicios sociales. No estoy diciendo que la clase dirigente cubana no haya tenido privilegios en la década del 90, de hecho siempre los tuvo. Pero en la década del 90 los precios que más se incrementaron en Cuba fueron los de los cigarrillos y los de cierto consumo de electricidad por encima de un mínimo. En este periodo, en la década del 90, hubo apertura a empresas extranjeras, aparecieron las empresas mixtas, se despenalizó la tenencia y circulación de divisas, de dólares, se abrieron las casas de cambio, se autorizó el ingreso de remesas desde el exterior. En la década del 90, más de la mitad de las tierras del Estado se entregaron en usufructo a los trabajadores. En la década del 90 se autorizó el trabajo cuentapropista. Alguien podía alquilar su casa, pero no podía alquilar todo un edificio de departamentos. Se autorizó en esta época la posibilidad de realizar emprendimientos privados. Lo que no podías era tener una cadena de restaurante, pero podías tener un restaurante incluso con empleados. Con estas medidas, en parte, Cuba logró paliar la crisis económica. Y aunque se incrementaron de esta manera las desigualdades, están muy lejos de tener alguna relación con las desigualdades que hay en los países capitalistas, específicamente en los que tienen modelos neoliberales. En la década del 90 se incrementó el alcoholismo y el trabajo sexual en Cuba, aunque con diferentes características a cómo se desarrollan en otros países. A pesar de la difícil coyuntura económica, en 1999 Cuba tuvo la tasa de mortalidad infantil más baja de toda Latinoamérica, 6,4 por cada 1000 niños nacidos vivos, y una de las más bajas de funciones maternas. Uno de los aspectos novedosos que ha suscitado mayor atención y hasta cierta polémica, y es razonable, es el referido a las relaciones de propiedad. Y es lógico que así sea, ya que en dependencia del predominio de una forma de propiedad sobre las demás, se determina el régimen social de un país. En Cuba socialista y soberana, la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción es y continuará siendo la forma principal de la economía nacional y del sistema socioeconómico, y por tanto
constituye la base del poder real de los trabajadores. El reconocimiento de la existencia de la propiedad privada ha generado inquietudes honestas de no pocos de los participantes en las discusiones previas al Congreso, que expresaron preocupaciones del que al hacerlo estaríamos dando los primeros pasos hacia la restauración del capitalismo en Cuba. En mi condición de primer secretario del Comité Central del partido, estoy en el deber de aseverar que ese no es en lo más mínimo el propósito de esta idea conceptual. Se trata precisamente, compañeras y compañeros, de llamar a las cosas por su nombre y no refugiarnos en ilógicos eufemismos para esconder la realidad. El incremento del trabajo por cuenta propia y la autorización de la contratación de fuerza de trabajo ha conllevado en la práctica la existencia de medianas, pequeñas y microempresas privadas y que hoy funcionan sin la debida personalidad jurídica y se rigen ante la ley por un marco regulatorio diseñado para las personas naturales dedicadas a pequeños negocios que se realizan por el trabajador y su familia. El lineamiento número 3, aprobado por el sexto Congreso y que se propone mantener y reforzar en el proyecto actualizado, precisa rotundamente que en la forma de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad y se adiciona que tampoco de las riquezas. Por tanto, la empresa privada actuará en límites bien definidos y constituirá un elemento complementario del entramado económico del país, todo lo cual deberá ser regulado por la ley. No somos ingenuos, ni ignoramos las aspiraciones de poderosas fuerzas externas que apuestan a lo que llaman el empoderamiento de las formas no estatales de gestión, con el fin de generar agentes de cambio en la esperanza de acabar con la revolución y el socialismo en Cuba por otras vías. Las cooperativas, el trabajo por cuenta propia y la mediana, pequeña y microempresa privada no son por su esencia antisocialistas ni contrarrevolucionarias, y la enorme mayoría de quienes allí laboran son revolucionarios y patriotas que defienden los principios y se benefician de las conquistas de esta revolución. La caída de la URSS señala también el momento en que la burocracia castrista se pasa de manera decidida al campo de la restauración capitalista. Así, en nombre del socialismo y del desarrollo económico, la burocracia castrista realiza toda una serie de contrarreformas. Roxana Kramer presenta estas contrarreformas, iniciadas en los años 90 y profundizadas en los años siguientes, como medidas progresivas ante la caída de la URSS y el bloqueo yanqui. Pero esto es falso. Todas esas medidas estaban destinadas a crear una nueva burguesía nativa y una nueva clase media surgidas ambas del Partido Comunista Cubano o ligadas al mismo que fuesen la base social de la restauración capitalista. La nueva burguesía de empresarios rojos surgida de las entrañas del PC como socia menor del imperialismo generó las condiciones para, mediante una serie de reformas económicas y jurídicas,
votadas en el 6º y 7º Congresos del Partido Comunista Cubano, reinstaurar el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción y el derecho de herencia, consumando así la restauración capitalista en la isla. No es el socialismo lo que fracasó en Cuba, sino la política castro-estalinista del socialismo en una sola isla. Es falso que Cuba sea un régimen socialista o que marche el socialismo. La verdadera alternativa para Cuba es la de una nueva revolución que barra con el castrismo como parte de la revolución socialista latinoamericana y mundial, o la de ser una nueva colonia de Wall Street. Veamos ahora la falsa perspectiva que nos plantea Roxana Kramer. Es posible analizar por separado tanto los aciertos como los desaciertos del capitalismo y del comunismo. Tranquilamente podemos decir que en el capitalismo ha sido más común no ir preso por cuestionar al régimen en su conjunto que en el comunismo. Y aún así, cuestionar la miseria que generó en Inglaterra el capitalismo en el siglo XIX, por ejemplo, y la que genera hoy en tantísimos países también. Creo que nuestra civilización tiene que encontrar un equilibrio entre la libertad y la igualdad. Si por los errores de la izquierda nos deshacemos del ideal de igualdad de derechos, será como haber tirado el bebé junto al agua sucia de la bañera. Entre el ideal que predomina en el liberalismo, que es el de la libertad, y el que predomina en el socialismo, que es el de la igualdad. Igualdad de derechos, no de identidades. Y esto incluye los derechos sociales y económicos, y no solo los derechos liberales. Las libertades públicas también son derechos humanos inalienables: el derecho a la vida, el derecho al disenso, el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión. Ambos, la libertad y la igualdad, tienen que ser conciliados. Este punto de vista es absolutamente equivocado. No se trata de sopesar lo bueno y lo malo del capitalismo y lo bueno y lo malo del socialismo, confundiendo el socialismo con los regímenes estalinistas en sus diversas variantes, y construir algo realizando una especie de amalgama o conciliación de ambos regímenes, sino de comprender que el capitalismo es un sistema que jugó un rol relativamente progresivo en un momento histórico, pero que ya ha desarrollado todo su potencial, transformándose en un freno para el desarrollo de las fuerzas productivas, para el progreso de la humanidad y un peligro que pone en cuestión las conquistas de la civilización. Es por esto por lo que ya ha generado las condiciones para su reemplazo por un modo de producción superior, el socialismo. Si la humanidad no ha podido aún elevarse a una sociedad socialista, no es porque hayan faltado luchas revolucionarias de la clase obrera ni por su incapacidad para hacerse del poder, sino porque la burguesía ha sabido cómo cooptar, subordinar y corromper a un sector de su clase enemiga, las aristocracias y burocracias obreras, logrando que se pasen al campo de la burguesía y convirtiéndose, de esa manera, en el pilar fundamental de un sistema decadente y en putrefacción que se sobrevive así mismo. La lucha por el socialismo pasa necesariamente por la construcción de la dirección revolucionaria que la clase obrera se merece y que necesita para vencer. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita y a dejar su like y compartirnos sus comentarios. Un saludo revolucionario y hasta pronto.